Hola, uy, está un poco alto, ¿no? Buenas tardes, Arratsaldeon. Por motivos de salud, Lucía no va a poder estar de forma presencial hoy aquí, pero bueno, la vamos a tener mediante videollamada. Me estaría ahí, va a estar Lucía. Bueno, voy a leer una pequeña introducción antes de empezar la mesa coloquio. Gaur hemen elkartu gara gure iragan esklabista eta koloniala aztertzeko eta horrek gaur egun duen eragina ulertzeko. Esklabotzaren arrastoa gure kaleetan, plazetan eta historiaren kontakizunean dago oraindik ere. 16 eta 19 mendeen artean euskal familiak esklabo trafikoan parte hartu zuten. Itsasontzien hornikuntzan eta transatlantikoen espedizioan finantziaketan. Gaur egun indianoak enpresari arrakastatsu gisa goraipatu dira. Baina beren jarduera kolonialismoarekin eta esklabotzarekin lotuta egon ziren. Euskal gizarteak ezin du historia hau alde batera utzi. Beraz, iragana birpentsatu eta justizia historikoa aldarrikatu behar dugu. Hau guztia sakonago aztertzeko 3 gonbidatu berezi ditugu gaur gurekin. Mispa Gracia, Lucía Embomio eta Óscar Álvarez Gila. Gaurko mahai inguruan esklabotzaren eta kolonialismoaren inguruko hainbat galdera landuko ditugu gure islariekin. Horren ostean, zuetako edonor parte hartu eta zuen galderak egiteko aukera izango duzue. Eskerrik asko etortzeagatik eta parte hartzeagatik. Amaieran gogorarazi nahi dizuegu martxoaren 21 bihar arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna dela, eta horregaitik manifestazio bat antolatu dela. Horrez gain, larunbatean, 22an, Bilboko esklabotzaren arrastoak ezagutzeko doako bizita gidatua egingo da. Eskerrik asko eta hasi dezagun elkarrizketa. Muchas gracias. Bueno, sabemos que ahora a las 7 justo hay una concentración o manifestación, si no nos equivocamos, por el genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina. Y aunque no podamos estar ahora mismo en las calles porque ha sido un poco imprevisto, queremos dar todo nuestro apoyo y bueno, si cuando saliéramos de aquí siguiese, pues unirnos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas todas. El día de hoy nos convoca la mesa coloquio La huella esclavista en el País Vasco. Como ustedes sabrán, mañana 21 de marzo es el Día Internacional contra el Racismo y en este marco va a fluir un poco la conversación el día de hoy. Yo voy a hacer una pequeña introducción, luego voy a presentar a las ponentes que me acompañan el día de hoy, donde cada intervención va a tener alrededor de 10 minutos para después dar paso a cada pregunta va a tener unos 10 minutos aproximados con sus más y con sus menos, y luego habrá un espacio de conversación entre el público y las ponentes. Muchas gracias a todas por estar el día de hoy. Como ya les mencionaba, el tema que nos convoca el día de hoy es la huella esclavista en el País Vasco, la cual sigue vigente en sus calles, en sus plazas y en sus gentes. Por tanto, revisar el pasado esclavista y colonial existente es el primer paso para entender este presente, en donde el fascismo vuelve a ser un problema para las personas blanco-europeas. Y esto es importante de recalcar, para las personas blanco-europeas, porque la realidad de las personas no blancas en este contexto, en este territorio, siempre ha estado marcada por la violencia racista y colonial. Entre los siglos XVI y XIX, las familias vascas fueron partícipes de la trata transatlántica de personas esclavizadas.
financiando expediciones que transportaban a miles de personas secuestradas desde África hasta Abya. El puerto de Bilbao, antes conocido como el puerto de Castilla, así como otros puertos vascos, fueron claves en el equipamiento de barcos y en la logística de la trata, como es el caso de El Cazador Santurzano. En este contexto, la figura de los indianos ha sido vastamente romantizada, como la de empresarios exitosos que regresaban de hacer las Américas con grandes fortunas. Hoy sus nombres figuran en calles, en monumentos, en plazas, en libros, donde quieran. Y son recordados en la historia como héroes, como empresarios exitosos, exploradores, todo menos lo que realmente fueron, colonizadores. Reescribir, pero no solo reescribir, sino también revisar la historia de manera crítica es urgente para que se hagan responsables del papel que han jugado en la configuración del sistema supremacista actual y para poder construir sociedades en donde realmente prime la justicia social. Es por eso que hoy estamos aquí con 3 invitadas muy especiales. Yo ahora voy a pasar a presentarlas. A mi izquierda tengo a Gracia Bagnac. Hola. Sí, bueno, les pido disculpas también por mi nerviosismo. Gracia es afroespañola de origen camerunés, es politóloga de formación, ha participado en colectivos como SENAE, AESAN, el Consejo Juvenil Local del Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo de la Juventud de Euskadi. Trabaja en la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la lucha antirracista. Su interés académico y social se centra en entender cómo el colonialismo, la esclavitud y el capitalismo racial han moldeado la sociedad en la que vivimos y nuestra forma de ver el mundo. No sé si Lucía ya está conectada y nos acompaña. Hola Lucía, disculpa que no puedo verte directamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, aplausos por favor. Lucía es licenciada en periodismo, diplomada en dirección y guión de documentales, experta universitaria en gestión de la diversidad, autora de 3 libros. Actualmente es reportera del programa Aquí la Tierra de TVE y es co-creadora de un proyecto fascinante fotográfico y audiovisual que se llama Afromayores, a través del cual entrevista a personas negras de más de 65 años que explican cómo es envejecer lejos de su tierra. Y finalmente nos acompaña Óscar Álvarez Gila, discúlpame. Aplausos. Óscar es profesor titular de Historia de América en la Universidad del País Vasco. Inició el estudio de la participación vasca en el esclavismo a través de su especialización en el campo de la diáspora vasca, especialmente en América. Y allí se encontró con que la emigración vasca no solo creó Euskal Etxea, sino que también en muchos casos se implicaron en el uso de mano de obra esclavizada, y algunos de ellos incluso en el tráfico esclavista. Les vuelvo a dar la bienvenida a las 3 ponentes y pasaríamos a la parte del coloquio, que espero que sea una conversación y que luego el público entre en el debate y podamos enriquecer esta conversación el día de hoy. Primero voy a comenzar con Gracia y para que un poco nos comentes desde la experiencia, desde la investigación que has realizado, teniendo en cuenta que cuando los movimientos sociales vascos traen a colación el tema de la esclavitud, esta conversación suele carecer de un elemento muy importante que es la responsabilidad.
En ese contexto, ¿nos podrías un poco comentar cómo se dieron los procesos de esclavización de personas en Euskal Herria? Sí, ¿se me escucha? Sí, en cuanto a los procesos de esclavización que se dieron aquí en el País Vasco, tenemos que pensar que no hubo una esclavización, ¿no? Existe esta idea dominante y tradicional aceptada, ¿no?, de que la sociedad vasca no participó en la trata de personas esclavizadas, y la verdad es que sí que hubieron personas esclavizadas, no solo en los grandes puertos atlánticos o en el Caribe como Santo Domingo, La Habana o en Venezuela, sino también aquí en nuestras ciudades y en nuestras calles, ¿no? Por un lado, esto se da también por el proceso de borrado y blanqueamiento histórico que se hizo de la historia, para ocultar la verdad, para hablar de una manera sesgada un poco, y también por otro lado por las interpretaciones que se daban de las leyes locales que estaban en contra, en su teoría, estaban en contra de la posesión de personas esclavizadas. Quiero contextualizar un poco estas leyes porque muchas personas, historiadores se han justificado mediante la Hidalguía Universal Vasca, que en sus orígenes no estaba acorde con que hubieran personas esclavizadas o que se pudieran convivir con ellas, ¿no? Y estas leyes se recogían o se argumenta en la Hidalguía Universal Vasca, que era como una especie de sistema social y legal que otorgaba un estatus, digamos, contextualizando un poco esto, otorgaba un estatus social y legal a las personas que nacían en territorio vasco, en algunas partes del País Vasco, especialmente en Guipúzcoa y en Vizcaya. Este estatus que otorgaba la hidalguía les daba ciertos privilegios a la nobleza, es decir, podrían, por ejemplo, estar exentos de cargo, quiero decir, podían tener beneficios, tierras, también podían tener propiedades, no pagar impuestos, es decir, tenían ciertos privilegios en comparación con otra población. No sé si me estoy explicando, estoy un poco entonces, había una especie de jurisdicción social, digamos, que hacía que algunas personas pudieran tener ciertos privilegios en comparación con otras. Y uno de los componentes de la hidalguía vasca también, que a mí me parece importante a la hora de hablar de esto, es el componente de limpieza de sangre que tenía. Tenía una especie de limpieza de sangre a la hora de no querer relacionarse con bajas clases sociales, por ejemplo, personas esclavizadas o personas muy pobres. Claro, en teoría se supone que no se podía, pero en la práctica estaban participando activamente en el negocio esclavista. Y aquí yo creo que se recoge también este doble discurso, ¿no? El doble discurso que hay a la hora de justificar y argumentar que la hidalguía impedía que se tuvieran personas esclavizadas aquí, pero en la práctica vemos que no es así. También la moralidad de la época, ¿no? Sabían perfectamente que esto no lo podían hacer con las personas que nacían, personas que ellos consideraban nobles, personas que consideraban que eran vascas o puras, en el sentido de esta limpieza de sangre que ellos tenían o que se consideraba en la época. Entonces, con esto quiere decir que las leyes no estaban pensadas desde una razón humanitaria o desde una buena moral, sino que estaban más o menos pensadas desde preservar el linaje vasco, básicamente, y evitar que las personas que ellos no consideran nobles se asentaran en la región. Judíos, por ejemplo, gitanos, minorías, no entraban dentro de lo que ellos consideraban personas del País Vasco en el sentido de su
Sí, de su vasquitud, eso es. Bueno, con todas estas interpretaciones que eran un poco contradictorias y con el blanqueamiento histórico que hay, a mí me gustaría señalar que sí que hubo una esclavitud en el País Vasco y que hablar de esto también es una manera de contrastar la idea dominante que hay aquí, ¿no? Como señala, por ejemplo, Ashley Nembe en su crítica del colonialismo, la manera, o sea, el poder no solo se demuestra a través de la fuerza o a través de la explotación económica, también se puede manifestar a través de la producción del olvido, ¿no? ¿Por qué pensamos que aquí no hubieron personas esclavizadas? Esta producción del olvido, esta amnesia histórica que se ha mantenido por élites y instituciones, traía consigo una imagen de limpieza cultural. Entonces, esta imagen de no involucramiento a la hora de ocultar la esclavitud se volvía también una estrategia de limpieza moral, ¿no? Donde se construye una narrativa de una sociedad que se exime de las responsabilidades y de las reparaciones que ha tenido en sus episodios más trágicos de la historia. Vale. Entonces, afortunadamente se han podido archivar documentos, mediante documentos y archivos, la realidad en su totalidad y no de manera sesgada. Yo me he estado leyendo el libro de Ángel Goicoechea en su extenso trabajo sobre los vascos y la trata de esclavos, y él dice claramente y apunta que la participación vasca en el País Vasco fue profundamente estructural y racista, ¿no? Armadores, militares, comerciantes, familias adineradas, influyentes invirtieron en la trata vendiendo productos en las colonias y teniendo esclavos en sus casas, ¿no? Sí que es cierto que la esclavitud tiene diferentes mecanismos de explotación, o sea, no es lo mismo en las grandes plantaciones, por ejemplo, en Santo Domingo, que aquí tenía este carácter mucho más doméstico, mucho más, digamos, en la servidumbre, ¿no? Los teníamos criados aquí como personas esclavizadas. En Bilbao, en Hondarribia y en San Sebastián existieron pues, estos diferentes mecanismos de esclavitud. Algunos pues, trabajaron, como he dicho, desde la servidumbre, y otros eran esclavizados en las rutas comerciales que pasaban por la costa vasco-francesa o cruzaban la frontera pues, para escapar. Yo he puesto 4 ejemplos. Aunque bueno, mañana creo que se va a hacer free tour, donde se van a explicar... Pasado mañana. Vale. El caso que he encontrado es el de, bueno, dentro del libro que he leído de Ángel Goicoechea, es el primero de Isa Abdala, que fue un hombre que fue capturado nació en Marruecos y fue esclavizado en Holanda y liberado en la Costa Blanca. Pues fue interceptado por Tomás Aguirre, que le acusó pues, de orgullo sin esclavo. Entonces las personas que nacían aquí, que eran libres, como no tenían ese carácter, como no tenían esa pureza, digamos, de raza, por así decirlo, y que no estaban aceptados, ¿no? Porque había un racismo imperante en la época y no podían estar dentro de los territorios. Se le acusó pues, de esclavo, que no tenía un dueño como tal. Fue encarcelado en Hondarribia y sometido a un juicio sesgado. Entonces, esta huella esclavista, por ejemplo, enseña un poco la continuidad de la captura que se le hace, ¿no? A las personas racializadas y la judicialización que tiene pues, efectos pues, negativos y que se legitima también con la participación de la justicia. Otro ejemplo histórico es el de María Apoyada Mulata, que nació en Eibar, nació aquí al lado de Esquera, pero bueno, como las ordenanzas pues, municipales estaban echando a minorías, tuvo que irse a la fuerza y eso también revela un poco
pues cómo las personas racializadas, incluso después de haber nacido en este territorio, son consideradas extranjeras, por no presentar las características físicas de personas que supuestamente son originarias, en el sentido de pues, personas blancas o con otras características. Tenemos el ejemplo de Rafael Padilla también, de Chocolat, que de hecho está en el Muelle Marzana, y bueno, nació en Cuba y fue comprado pues, por un vasco, pues, por Patricio Castaño. Y aunque legalmente era libre en la práctica, fue tratado como esclavo. Después huyó a Francia y a Francia sí que pudo tener un poquito más de éxito, pero bueno, tuvo que pasar por trabajos precarios pues, para poder llegar finalmente a tener éxito en el mundo del cine y el circo. Murió en la pobreza en 2016 y es hasta 2016 que se hace, creo, placas en su nombre en homenaje, ¿no?, a que él estuvo aquí y para contar un poco su historia. Tenemos también la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y fue una empresa vasca fundada para monopolizar un poco el comercio entre el País Vasco, bueno, España se fundó aquí en el País Vasco, pero se monopolizó el comercio entre el País Vasco y Venezuela y su principal enfoque era exportación de cacao y tabaco. Estas empresas que nacieron un poco y se beneficiaron de la trata de esclavos y pudieron también invertir en la economía que tenemos a día de hoy, nos hace pensar en las empresas que tenemos a día de hoy, cómo se han creado, cómo han tenido ese poder económico, ¿no? Cómo se han fundado. Y eso es un ejemplo, ¿no?, de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Y a modo de conclusión, pues, ¿por qué es importante estos ejemplos que he puesto? Pues porque para desmontar un poco el mito que se tiene de que no hubo presencia esclavista aquí y que, bueno, si creemos que esta versión de la historia no existe, deberíamos empezar como a cuestionarnos, ¿no?, las calles que vemos, Iberdrola, Banco Santander, Petronor, todas estas empresas, cómo se han enriquecido y a base de qué manos se han enriquecido, ¿no? Y bueno, pues para reflexión final para el público, si podéis, ¿por qué algunos capítulos se recuerdan y que no? ¿Por qué desde la academia, por ejemplo, no se habla de la esclavitud en su totalidad y por qué se omite ciertas partes o ciertos capítulos, ¿no? Y eso sería básicamente. Muchas gracias. Y bueno, para un poco continuar con este intercambio de ideas y de conocimiento, en esa misma línea de lo que nos comentaba Gracia, Óscar, ¿nos puedes explicar qué papel jugaron los vascos en el tráfico transatlántico de personas africanas? Muchas gracias. ¿Se me oye, no? Sí. Bueno, si esta pregunta me hace 25 años, hubiera dicho, por favor, no, los vascos nunca nos metimos en la esclavitud, estaba prohibida. Éramos el único territorio del mundo mundial que rechazábamos la esclavitud. Este es un mito que lo ha comentado más Gracia inicialmente, que además era un doble mito, porque era el mito de que aquí no había esclavos, y más todavía, que es que rechazábamos la esclavitud como concepto, y por supuesto cuando íbamos fuera, pues éramos, no sé, una especie de ángeles y no nos metíamos en la esclavitud. Como mucho, podía haber algún desnaturalizado. Aparecen novelas de Baroja, si ven Carlos Capital, bueno, en varias novelas, en el que aparecen algunos vascos que hemos descubierto que se meten a traficar con esclavos, pero son tan malos que en el pueblo los hemos decidido darlos por muertos y hacemos un funeral, porque ya no son personas, no son nuestros, ¿no? Ese mito lo hemos tenido, y es un mito además que nos ha oído mucha gente,
De hecho, un colega mío, Juan Antonio Azpiazu, un historiador, pues fue en el año 97, se le ocurrió hacer un libro que lo llama Esclavos y esclavistas en el País Vasco. El libro tuvo mucho éxito. Como no había internet, no hubo un debate en internet, hubo un debate en la prensa, y le llamaron de todo. Me dijeron que era un mentiroso, porque todos sabíamos que los vascos, de esclavos nunca éramos, ¿no? A ver, cuidado, era una idea que hasta historiadores serios, muy serios de todo el mundo habían dicho que sí, que éramos. De hecho, había un historiador franquista, por cierto, es decir, para que veamos que no me barro para casa, franquista, Domínguez Ortiz, que es un gran historiador modernista español, que dijo, bueno, que Baskonia, decía Baskonia, era la única región europea que se había librado de esa lacra de la esclavitud, ¿no? Éramos, maravillosos, ¿no? Es un mito. Y lo que tiene la historia es que, en cierto modo, tenemos que desmontar mitos, ¿no? Entonces, el mito que comentaba ella, efectivamente, era el mito de que no había esclavos, mentira. Es decir, había esclavos que pasaban por aquí, los teníamos, los vendíamos, los comprábamos, los usábamos no solamente a ver, voy a ser duro, pero es que la situación es dura. No como cuando se tiene una cubertería de plata o unos logros en casa, que es para demostrar que soy rico, que he venido de fuera y traigo cosas exóticas, que había, sino que sabemos que también había esclavos, por ejemplo, en Baserres. Claro, no tiene un problema. Es decir, cuando vamos a la documentación, una cosa típica que hacía el dueño es darle el apellido al esclavo, con lo cual si encontramos un Martín de Aramburu que vive en el Geta, pues pensamos que es uno del Geta, hasta que resulta que este Martín de Aramburu descubrimos que dos del pueblo le han pegado una paliza, y entonces les ha devuelto la paliza, y bien merecida, por cierto, y entonces le denuncian, y ahí parece que es un africano. Es decir, están ahí escondidos, ¿no? Es un problema que hemos tenido. Y claro, este mito también decía, pues indicación de la esclavitud, por favor, si éramos tan buenos, por ahí no esclavizarnos. Mentira. Mentira porque no solamente eso, sino que yo he estudiado historia de América, historia colonial y reciente, y claro, sabemos que hasta fines del 18 la esclavitud no solamente era legal, sino que mucha gente lo consideraba legítima. Lo consideraba algo propio de la naturaleza, es decir, y hay un racismo estructural también sobre ello, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente, ya decía Aristóteles, pues hay gente que son por naturaleza esclavos. Entonces, es lo que hay. Pues si has nacido esclavo, pues te toca, ¿no? Y claro, con esa justificación, la esclavitud no era algo reprobable. Es decir, ser traficante de esclavos, usar manos de la esclava, les parecía algo normal, ¿no? Aunque había gente que ya decía que no, es una cosa que había también que recordar, ¿no? Pero bueno, la mayoría, y quien decía que no era tan bueno, decía, bueno, no será tan bueno, pero es conveniente. Social y económicamente nos conviene. Entonces, bueno, igual no es tan bueno, pero no vamos a decir mucha cosa, ¿no? Claro, lo que hemos descubierto es que sí que, bueno, que había, de hecho, uno de los primeros grandes esclavistas de los que lleva personas desde África, en el siglo XVI, cuando conquista el continente, empezamos a darnos cuenta de que hay que usar mano de obra para sacar dinero, eso es lo que funciona entonces, y mano de obra ¿de dónde? Vamos a África a llevarla. Esa es la idea, que el tráfico transatlántico, bueno, uno de los primeros grandes traficantes, pues es de aquí mismo, bueno, has dicho Eibar, pues es de Eibar, es Martín López de Isasi. Si conocéis Eibar, el Palacio Marqués Cúa, donde está hoy la UEU, ese palacio levantado, que es maravilloso, era el segundo de sus palacios, el primero lo levantó en Sevilla. Él era de una familia de ferrones, le mandaron a Sevilla para vender el hierro que producía su familia. Cuando llega a Sevilla ve que el negocio del hierro está bien, también vende bacalao de lo que traen los puertos vascos que traen de Terranova, que también está bien, pero descubre que es mucho más rentable empezar a vender africanos a América. Y monta unas expediciones con unas ganancias que traducimos hoy en día, y ríete tú de Elon Musk, de este, ¿no? Claro, es tal que es capaz de levantarse un palacio en Sevilla, que es impresionante, y un palacio en Eibar para demostrar que ha ganado, ¿no? Este personaje, claro, esa es su historia. ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues hace 10 años se hizo una tesis en una universidad que está en Bilbao, no voy a decir cuál es, no es la mía, y en la Facultad de Económica, y dice, claro, Martín López de Isasi, un empresario emprendedor. Un emprendedor era, porque dio negocios, ¿no? Pero bueno, a ver, son cosas. Comenzando por ahí. Y bueno, es que por ahí podemos encontrar cantidad de gente, además, en todos los niveles de la compra y venta.
quiere decir, desde los grandes traficantes que llevan barcos desde África hasta al otro lado del Atlántico, a la gente que luego los vendía, con perdón por la expresión, al menudeo, pues compraba los puertos y luego distribuía por dentro, hacía tráfico. Se ha comentado en Darribi, pues había traficantes que los compraban en Sevilla, que era el gran mercado de esclavos de Europa, y los vendían. Y como en Iparralde, por cierto, había una demanda de esclavos, pues en Hondarribia había un mercado de esclavos. Había un edificio, pero en el mercado de Hondarribia sabemos que los jueves se vendían capones y cerdos, los miércoles se vendían verduras y los sábados personas. Y aparecen ahí, ¿no? Es decir, entonces, eso no lo conocíamos, ¿no? Es más, cuando en el siglo XIX hay esa reacción que nosotros conocemos de la sociedad antiesclavista, de esas imágenes que tenemos de una persona encadenada diciendo no soy yo también un hermano y un... ¿no? Y hay toda una reacción interesantísima, ¿no? En contra de la esclavitud, además una reacción ética importante. Bueno, pues los que nos escapamos del tema ético somos nosotros, porque cuando en todo el Atlántico se prohíbe la trata, a partir de 1820-30 se prohíbe la trata en el norte y luego en el sur del Atlántico, y tenemos a ingleses y españoles firmando tratados para que no haya trata, es cuando catalanes y vascos se meten de cabeza. Yo soy de Portugalete, yo en Portugalete, pues si lo conocen, no sé si conocen el Portugalete, el hotel. El hotel, así se decía, era el palacio que hizo un indiano de Cuba, muy bueno, el señor Manuel Calvo, que además tiene 2 calles, no una sino 2 calles, no tiene estatua, pero tiene un reconocimiento porque dejó dinero para el asilo, que no existe, el hotel justamente era para ello, y yo me acuerdo que de pequeño, una de las imágenes que tengo era de una persona anciana, africana, paseando por el muelle, con no un paraguas, era de eso, pero un parasol, ¿no? Una cosa. Claro, en aquel momento, hace en años 70, no había muchas personas de un color diferente en Portugal, era una cuestión, ¿no? Claro, luego te enteras que es que el señor este de Portugalete, pues resulta que había hecho su dinero con 3 ingenios de azúcar, donde tenían cada uno de ellos 500 trabajadores. Vale, ahora, trabajadores es como aparece en las historias que están escritas en Portugalete, en el que describen a este personaje. Ahora cambian trabajadores por... ya saben la cosa, ¿no? Y entonces más, es que no solamente eso, sabemos además que era el testaferro del Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas es este que le quitaron la estatua en Barcelona, Antonio López, que era el que hizo la compañía transatlántica, que llevaba el tráfico con Cuba de barcos, en teoría para transporte desde Santander, salían los barcos para allá, pero también tenía la segunda parte del negocio, que de barcos se llevaban desde África, desde Ghana, desde todos esos puertos de África, esclavos a Cuba cuando estaba prohibido. Y este señor, el Manuel Calvo, pues era, digamos, el que le ayudaba, le ponía, sacaba su dinerito. Es más, cuando vio que el tema de traer gente de África le parecía que tenía riesgos, porque sí, había riesgos si le pillaban porque es terrorífico, pues dijo, oiga, vamos a traer indios del Yucatán. Y cuando México dijo, no, pues empezaron a contratar, entre comillas, inmigrantes chinos. Los famosos curíes, que bueno, a ver, que sí, eran contratos, hacían contratos, te digo yo contratos, pero no, en fin. Y estos personajes en mi pueblo, pues era visto como ese indiano, un benefactor, porque había dejado dinero para el pueblo, había hecho una fundación con la cual se pagaba a los pobres la alimentación, era muy bueno, y sin embargo esta imagen pues no la teníamos, ¿no? Es decir, ¿que hemos participado? Sí, pues como todo el mundo. Es decir, lo del mito, pues estaba muy bien cuando lo creíamos, pero es mentira, quiere decir. Hubo participación, es más, sabemos incluso, no solamente que hubo trata de vascos que estaban en América, pues en Argentina, por ejemplo, antes comentábamos antes de venir, en Argentina, las retiradas, que los carcilleros de Buenos Aires tiene varias imágenes de los próceres de origen vasco que ayudaron a la independencia de Argentina, Martín de Sarratea Martín de Álzaga y José de Sarratea, que eran argentinos, nacidos allí, uno de ellos emigrante de acá, pero bueno, que habían sido patriotas, y como patriotas es una maravilla. Bueno, resulta que ahora indagas un poquitín, tiras de esos patriotas y te das cuenta que hicieron dinero porque consiguieron una serie de concesiones reales, siempre concesiones reales,
para importar esclavos africanos. Curiosamente, ya en aquel momento, Lucía, ya se habían hecho con lo que hoy es Guinea Ecuatorial, y de hecho habían conseguido exportarlos desde Bioko, desde que todos llaman Fernando Po, ¿no? Curiosamente, pues fracasaron el negocio uno de ellos, porque había otro negociante, esta vez no vasco-catalán, no sabéis claro, que consiguió importar, es la palabra que utilizaban, africanos desde Brasil, que era más barato, ¿no? Quiere decir que era toda una auténtica lógica empresarial. Entonces, bueno, pues, ¿que hemos sido esclavos? Sí. Sí, es decir, olvidémonos de esa idea, ese mito de que no hemos ido, era la puñetera verdad, estamos ahí, y lo primero que tenemos que hacer es empezar a reconocerlo, a conocerlo, y a partir de ahí, pues bueno... Pues, y reparar. Y reparar, efectivamente. Pero para reparar hay que saber lo que hay que reparar. No nos adelantemos. Bueno, precisamente tras esta amplia y profunda explicación, creo que podemos, si es que no lo sabíamos, creo que podemos ver esos nexos entre la sociedad vasca, la fundación de la sociedad vasca y todos estos procesos de colonización y de racismo que son, vamos, innegables. En ese sentido, Gracia, trayendo ese pasado un poco al día de hoy, ¿cómo lo percibes? ¿De qué manera ves que esto se manifiesta aquí y ahora? Yo es que tengo una anécdota, ¿no? Me acuerdo en clase de integración europea, estamos viendo los primeros momentos de las sociedades de naciones, cómo se configuraron en Europa, y el profesor nos dijo como que la colonización fue un proceso histórico y que había que tener cuidado a la hora de explicar y hablar de la colonización actual, ¿no? Como que algunos pro-europeístas tienden a negar el hecho de que la colonización sigue siendo algo actual, sigue siendo vigente. Entonces, para mí es un poco engañoso y absurdo pensar que la colonización se terminó con la supuesta independencia de los países colonizados y que la esclavitud también se terminó con su abolición, cuando no es así. El sistema que permitía la esclavización de seres humanos no desapareció para nada, simplemente cambió de forma. No hace falta verlo en monumentos, en archivos, en las calles o en los nombres estos de antiguos esclavistas. Lo vemos en lo cotidiano también, lo vemos con el control y la discriminación racial que se le hace a las personas no blancas, lo vemos con los parones de perfil étnico-racial que lleva a cabo la policía en barrios como San Francisco, por ejemplo, que casualidad no es que justo haya más presencia, ¿no?, de policías en barrios como San Francisco. O sea, esta lógica colonial responde un poco, está estrechamente ligada a cómo se distribuía, ¿no?, en la urbanización y cómo se segregan a ciertos grupos, donde se concentra un grupo de determinadas personas de orígenes diferentes, donde se les vigila 24/7, tienes a policías haciendo chequeos 24/7 constantemente, y esto no es una casualidad, ¿no? Lo vemos en las políticas migratorias restrictivas, lo vemos en el extractivismo de recursos naturales y materias primas llevadas a cabo por grandes cadenas empresariales, ¿no? O sea, toda esta macroestructura organizada y un poco malévola heredada de la lógica colonial. Entonces, todos estos beneficios también por comerciantes y plantadores vascos no solo enriquecieron a unas pocas familias, sino que ayudaron a que se llevara a cabo, o sea, ayudaron a la acumulación del capital que en parte permitió la industrialización del País Vasco, el financiamiento de bancos, empresas industriales y los edificios emblemáticos que vemos a día de hoy en la calle. O sea, quiere decir, tienen un pasado profundamente racista y colonial. Esta continuidad lo podemos ver a día de hoy en diferentes sectores. Tenemos el sector, por ejemplo, el sector doméstico y de cuidados, donde la mayoría son mujeres migrantes que viven en situaciones de semiesclavitud con contratos no formales,
ni derechos básicos como la prestación de desempleo, vivienda reglada. Lo vemos en los jornaleros agrícolas, aquí Lucía seguramente controle más, pero sí, en zonas como Murcia, Almería, Huelva, trabajadores africanos viven en condiciones deplorables, quiero decir, no tienen electricidad, algunas personas no tienen electricidad, no tienen... o sea, viven en, si nos ponemos a pensar en esta lógica colonial, viven en asentamientos de chabolas, que nos recuerdan un poco en las barracones y las plantaciones esclavistas. Luego la explotación sexual obviamente de las mujeres, ¿no? De esta trata que se hace, o sea, las mafias cuando intentan cruzar la frontera son víctimas de abusos y de todo tipo de vejaciones, y esto también responde un poco a la continuidad que se hizo, ¿no? De la situación de las personas que no tienen unas condiciones regladas, que parten también desde este punto racial, ¿no? De como víctima o como target, no sé cómo decirlo en castellano ahora mismo. Y aparte, dentro del racismo administrativo que podemos encontrar, también nos damos cuenta de la criminalización que se le hace a la migración, ¿no? O sea, la ley de extranjería, que se supone que... La ley de extranjería es el tema. La ley de extranjería que se supone que está para reglar, para asegurar derechos de las personas extranjeras, ¿no? Al final vemos cómo se vuelve una especie de herramienta de doble exclusión, en donde las personas están sometidas en regímenes restrictivos de permisos de residencia, sin garantías laborales, y luego acaban pues sumergiéndose en esta especie de economía sumergida, ¿no? Donde pasan totalmente invisibilizados de la sociedad, ¿no? Y de eso también se aprovechan, o sea, quiero decir, tiene como una doble trampa esto. Todas estas leyes se apoyan y se vuelven más fáciles para la sociedad, por ejemplo, para los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros, las expulsiones y las redadas que se llevan a cabo por la policía, las dificultades a la hora de encontrar viviendas para personas racializadas, porque parten desde una posición en la que les cuesta cada día más pues, arreglar su situación, porque hay más trabas, ¿no? institucionales para que puedan llegar a tener una situación pues, mucho mejor. Y bueno, pues eso es un poco las huellas que podemos tener aquí y que vemos de esta lucha colonial y esta estructura que se ha formado en torno a las personas racializadas y cómo se mira al extranjero, que bueno, extranjeros solo son ucranianos, por ejemplo, pero es que extranjeros también no solo son personas europeas. O sea, quiere decir que la inmigración las personas migrantes solo se consideran personas que son racializadas, como que el extranjero es blanco y rico, ¿no? Esta lucha realmente hay. Y eso. Gracias. Definitivamente te adelantaste a una de las preguntas que quería hacerte en el momento de debate. Y nos has mencionado precisamente este continuo, ¿no? Desde un pasado colonial altamente racista, cómo al día de hoy esto se sigue reproduciendo en distintas esferas de la sociedad. Y lo que mencionaba Oscar hace un momento sobre este mito, ¿no? Este mito que se ha ido creando alrededor de los grandes empresarios, de los indianos, por así decirlo, ¿no? Para ir desmontando estas figuras, para ir un poco reflexionando y desmontando todo este pasado altamente desmemoriado. ¿Qué propuestas dirías que se pueden implementar en aras precisamente de lidiar con la memoria, lidiar con la reparación el día de hoy? Sonando un poco también lo que te
primer apunte de lo que me han dicho, que si algunas, hay que hacer tres cosas: conocimiento, memoria y reparación, ¿no? Es una cosa que es evidente. El conocimiento, pues nos toca a los historiadores y los investigadores irnos a trabajar y a preguntarlo. Claro, la historia está ahí, pero si no le preguntas no nos dice nada. Entonces tenemos que cambiar la pregunta y hacer ese enfoque, ¿no? Y claro, porque hay datos interesantes, datos terroríficos. A ver, la esclavitud, sobre todo el último periodo de esclavitud que inventó Occidente a partir de la globalización primera del siglo XVI, que tanto se habla últimamente. Se han visto esta teleserie, este documental de la primera globalización, que es maravillosa la manera que lo presentan. Pues venían, por ejemplo, de decir que ha dejado dos herencias terroríficas, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Convertimos la esclavitud en el origen del racismo. El racismo hoy en día, la de pensar que una persona porque tiene diferente pigmentación es inferior, es producto del modelo de esclavitud que se implementa en América a partir del siglo XVI, porque entonces había esclavos de todos los colores, todo el mundo era esclavos, había vascos esclavos también, no había una ligación. A partir de ese momento hacemos una ligación, lo convertimos en algo físico. Es un producto que exportamos al mundo, ¿no? O cosa cuantitativa, perdón. A ver, la esclavitud que se implementa sobre todo en América a partir de ese momento es con una lógica capitalista y con unas cifras alarmantes. Voy a veros una cifra. Se calcula que entre 1500 y 1870-80 llegan a América 11 millones de africanos con personas esclavizadas. 11 millones. Cuidado. Se calcula que por cada persona que llega a América, 5 mueren desde que se van de sus pueblos. Por las guerras de conquista, para pillarles, a los que se les mata, el camino desde los sitios hasta los puertos. Y luego, por ejemplo, se sabe que en el traslado que había desde puertos africanos a los puertos americanos, una media de un 40% de los que se metían en barco morían en el viaje. Son 70 millones de personas tirando por lo bajo, que es una sangría que pierde hace caladas de materias primas, no, perdón, mano de obra. Es decir, ¿qué sociedad? Es decir, hay que pensar el desfoque que es para África. En Europa estamos 300 y pico millones. Piensen si de repente nos quitan la cuarta parte de la población para llevarse a otro lugar esclavizado. Es decir, lo que significa también para la sociedad es un destroce de... Claro, cuando decimos, están subdesarrollados, porque algo no me extraña si nos dedicamos a... Perdón. Es decir, esos son ejemplos que hay aquí, ¿no? Y que hay que reconocerlos. Y por supuesto, en nos toca en pequeñito decir que nosotros participamos en esto como todo hijo de vecino, y hay que conocerlo. Memoria. Es que esto está muy bien que se escriban libros. Yo tengo aquí un libro, luego sí que se lo enseño en compra, pero hay que difundirlos. Y es que hay que hacer esa... Y ahí sí que tenemos que tener todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo le iba a poner un ejemplo, no sé si da tiempo, ¿no? Pero bueno, es una... Bueno, se decía en la escuela, hay que introducir el texto en la escuela. Hay que introducirlo en todo tipo de actividades. Por ejemplo, no sé si se parecerá, sí. En uno de los proyectos de investigación en el que participé, repasando por esto, pues tuvimos como objetivo crear esta página web que se llama España Esclavista, bueno, es España Esclavista por el tema de la ñ, pero es una página en la cual una de las cosas que hemos metido es un mapa en el cual estamos colocando puntos, lugares vinculados con la esclavitud. Porque es muy bonito hablar de que hubo esclavistas allí en África o en el Caribe, ¿no? Hay que decir que, mira, cuando sales aquí, cruzas una calle, te vas a encontrar una casa muy bonita, que es un palacio maravilloso, es una obra de arte, pero se hizo con dinero, con toda esclavitud. Entonces son todos lugares, que bueno, Portugalete se lo hice yo. Entonces ahí tengo mis ejemplos, ¿no? Pero pues el hotel, los lugares en los cuales hay ejemplos. Bueno, es una web que estamos en construcción. Si alguien tiene información, lo agradecemos porque queremos darle dimensión, ¿no? Otra cosa, los museos. Acá cerquita, entonces estamos hablando con los organizadores. Tenemos el museo vasco, que está en la Plaza Unamuno. Bueno, pues ahí igual habría que aprovechar que está reformando para decir, oiga, también hicimos esto, ¿no? Antes ha comentado Gracia, por ejemplo, lo de la compañía guipuzcoana de Caracas, ¿no? Bueno, el famoso chocolate de Tolosa. Vamos a ver, es de ahí. Entonces, en el Museo del Chocolate, que hay Tolosa, que es un museo precioso, además te van a degustar y te pasas de maravilla, nadie te dice que toda esa tradición chocolatera que hemos tenido tan buena se basa en que nos dedicamos a llevar, lo que evidentemente para poder poner en explotación, como los indios eran poquitos y no nos servían, pues llevamos africanos. Y eso hay que ponerlo. Y sí, el chocolate es muy rico, pero hay que ponerlo ahí.
Igual que el chocolate, el azúcar, pues también el azúcar pues venía de ahí, que decidió a Manuel Calvo, este señor de Portugalete, o los Urrutia, otros grandes esclavistas de Salmaseda, pues bueno, pues cuando en el siglo XVIII aprendimos a tomar café y a tomar chocolate y hacemos pasteles de azúcar, nos aprendimos de esto. Entonces, bueno, no quiere decir que, bueno, a mí me ha dicho un médico que no tomo mucho azúcar, igual lo he dejado, ¿no? Pero hay que saberlo, ¿no? Y reparación. Y cuidado, y eso sí que es importante, cómo reparar. Hay un dato muy, me va a conocer. En estos momentos, Haití es uno de los países más pobres del mundo, no sé cuánto está el índice de pobreza del mundo, pero si no está el último, está por ahí. Haití en el siglo XVIII era el país más rico del mundo, en producción, porque tenía los regiones azucareros. Y decimos, claro, es que como los negros se sublevaron, es lo que te dicen los historiadores, y como los negros sean tontos, no saben llevar el país. Lo que no nos dicen es que para reconocer la independencia de Haití, Francia les exigió que Haití tenía que pagar las reparaciones, ya hablamos de reparaciones, a todos los dueños de esclavos franceses a los cuales habían perdido su capital. Haití no ha podido remontar porque Francia ha estado cobrando esas reparaciones que Haití ha tenido que pagar año tras año desde 1805 para dar el dinero a los descendientes tataranietos de aquellos dueños de esclavos. ¿Saben cuándo han dejado Haití de pagar? ¿Lo saben? Pues yo todavía no he dejado de pagar, todavía tengo. Es decir, que también tenemos un poco que hablar sobre este tipo de justicias. Yo cuando me enteré de este dato me quedé helado y yo creo que está ahí, ¿no? De hecho, no me acuerdo qué actor, en el Cumberbatch, este británico, que también, en el caso de Reino Unido, también, cuando dicen, es que dimos la libertad a los esclavos en el Caribe, en las islas británicas del Caribe, sí, lo dimos a cambio de pasta. El actor el que hizo de Sherlock Holmes, creo que es uno británico. Sí, es conocido, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un actor reciente. Él, cuando descubrió que en su familia se venían cobrando él tuvo la decencia de decir que no, que ya pasaba de cobrar, pero todavía los países que sufrieron la esclavitud y los descendientes de los esclavos, todavía hoy, el día de hoy, están pagándoles el precio de su libertad a los dueños. Y eso, creo que como reparación, habría que empezar a averiguar por decir que estas reparaciones quitarlas, pero bueno, si yo pudiera... Lucía, ¿nos escuchas? Claro. Perfecto. Para seguir un poco este debate y estas reflexiones sobre la memoria, hay partes de la memoria colonial que no conocemos del todo, ¿no? Cuando hablamos de procesos de colonización, se nos viene inmediatamente los procesos de colonización en Abya-Yala, por ejemplo. Pero queríamos saber si es que tú nos puedes comentar un poco más sobre la colonización que se dio en otras latitudes, en el caso de Guinea Ecuatorial, dado el vínculo personal y familiar que tienes con ese contexto. Sí, antes de nada quería dar las gracias por la invitación, por la organización de un evento que considero súper pertinente. También gracias a mis compañeros de mesa por todo lo que habéis investigado, por todo lo que sabéis, por todo lo que habéis contado. Y pedir disculpas por no estar ahí, pero es que me ha dado una cosa que no tengo que leer, que es una neuropatía del peroneo derecho. Básicamente se me ha pinzado un nervio y no siento el pie. Entonces no puedo andar bien. Dicho esto, y un poco no paraba de escribir mientras hablaban, porque habéis dicho muchas cosas interesantes. Y con respecto a la esclavitud, me parece fundamental reseñar que, uno, es importante hablar de este tema porque no se habla y porque muchas veces se saca el esclavómetro, ¿no? No, pero los ingleses fueron peores, no, o el colonizómetro, que es que me da igual, o sea, me da igual quién fue peor. La cosa es que se tiene que hablar y hay que hacerse cargo y responsabilizarse. Después, hablando de esclavitud y ahora también refiriéndome a Guinea, es importante comentar cómo los pueblos africanos todavía se recuerda a quienes se llevaron. O sea, mi padre me habla mucho de un antepasado que teníamos en Boba que luchó contra los esclavistas
y cómo su abuela le hablaba de los primos a los que se llevaron, que nunca supieron a dónde iban, ¿no? O sea, esto es fuerte. Mi padre tiene 86 años y su abuela a lo mejor ahora tendría pues otros 100 o 80 y tantos más, ¿no? Y cómo no solo queda eso, sino incluso rencillas hacia los pueblos del litoral, que en principio fueron los que más se encargaron de la venta, también motivado porque era un poco como dicen los pandilleros, ¿no? Prefiero que muera tu madre antes de que muera la mía, ¿no? No porque fueran especialmente perversos, sino porque eran ellos o quienes estaban más en el interior. Y luego, siento que tiene que hablarse de esto porque la esclavitud y el pasado implican parte del presente, lógicamente, porque implica reconocer también vínculos con los movimientos migratorios, tanto en pasado como en presente, y por resignificar fiestas típicas que todavía se siguen celebrando como si no pasara nada, ¿no? Pues el tema de los indianos, también en Canarias, la exaltación o el turismo que se hace por los casoplones del norte del Cantábrico, con esas vistas al Cantábrico, no solo de la esclavitud, sino también de la colonización más reciente, ¿no? De toda la gente que se enriqueció con la madera de Guinea, con el cacao de Guinea, etcétera, así como explica desigualdades, lo ha comentado Oscar, capitalismo y la construcción de la raza, blanquitud y en oposición negritud, ¿no? Dicho esto, allá vamos. Creo que esta imagen es bastante potente para hablar de cómo se vivía en Guinea Ecuatorial. Comentar también que muchas veces cuando hablamos de apartheid pensamos que es algo que solo sucedía en Sudáfrica y sin embargo en Guinea, o la anécdota, ¿no? del autobús y Rosa Parks, pues contaros que yo he entrevistado a un colono que contaba exactamente lo mismo, como en Guinea en el autobús estaban los asientos destinados para las personas blancas y para las personas negras, como en Guinea Ecuatorial también existía de hecho una vara, la vara de Melongo, que se utilizaba específicamente para golpear a las personas de Guinea Ecuatorial, y no solo porque también llevaron a gente de Sierra Leona y Nigeria para trabajar como braceros en las plantaciones de cacao, o como en Guinea cualquier persona que llegara de España tenía derecho a tener un boy, que era una especie de mayordomo. Esto se ve, por ejemplo, en la película Palmeras en la nieve, que no es de mis favoritas, pero es interesante para ver ciertas cosas. Recuerdo también que entrevistando a ese colono me decía: yo es que me dedicaba a recoger la aceituna en Extremadura, en las Urdes, era una persona súper pobre. Imagínate lo que supuso para mí llegar a Guinea y que me pusieran un mayordomo, que no te dejaran pisar el mar, que te llevaran a hombros. Pues para mí fue tremendo. También me decía, hombre, a mí me parecía que a veces pegaban mucho a los guineanos. Había que pegarles porque eran como niños, ¿no? Con esta construcción de nuevo de la raza heredada de la esclavitud, de infantilizar a las personas negras. Y a él le parecía que les pegaban demasiado, aunque de vez en cuando había que darles ahí un meneo. Y luego también el componente de género, cuánto nos gustaban las miningas, como llamaban a las mujeres. Nos gustaban mucho las miningas, especialmente las corisqueñas, que en general eran mestizas y en muchos casos producto de las violaciones. Y también como ahí hay una que también podría vincularse con América, ¿no? Las castas, como cuando estás más cerca de las personas blancas pues se te considera más bonita, etcétera, etcétera. Les gustaban las miningas, especialmente las corisqueñas, pero no para casarnos. Bueno, dicho esto, y ya después de esta imagen fuerte, me remito un pelín a la figura de Zulueta y voy a poner una partecita de un reportaje que hicieron en ETV para hablar de las narrativas, ¿no? Cómo de repente algo tan terrible puede edulcorarse para contarse, no de manera positiva, pero sí un poco menos fea. Sabe que la vida de decenas de miles de personas no consta que Julián Zulueta se comportara de una manera innecesariamente cruel, excepto cuando tenía que retribuir ejemplarmente a un intento de fuga de sus esclavos. Era una persona de costumbres moderadas, de fuertes convicciones religiosas, y se veía a sí mismo como un empresario moderno. Para él, los esclavos no debían de ser objeto de malos tratos innecesarios, porque eran una mercancía valiosa que convenía cuidar por ambos derechos últimos, al menos para garantizar una larga vida productiva. Aunque los hacinaba en barracones en malas condiciones higiénicas, como este mismo, también se trataba de pan útiles y de que no pasaran hambre o frío. Además, les hacía bautizar, les daba un nombre cristiano y les regalaba su propio apellido, Zulueta. Hoy en día, 2/3 de la población local son negros descendientes de esclavos, y más de una cuarta parte de los habitantes llevan con orgullo el apellido vasco de Zulueta. ¿Aún tienes amiga Zulueta?
¿no? Todo esto de llevan con orgullo el apellido de Zulueta, lo de les vacunaba, no era tan malo, etcétera, etcétera. Que yo creo que a estas alturas sí que tenemos que hacer una revisión de la historia. Eso era producto de su tiempo, pero ahora estamos en pleno 2025. ¿Esto qué tiene que ver conmigo, no? ¿Qué tiene que ver con el presente? Zulueta invirtió también, a pesar de que estaba en Cuba, y buena parte de los esclavistas después se quedaron en América o en Caribe, pero a pesar de todo también invirtieron en su tierra. La harinera El Áncora de Bechuco tiene dinero de Zulueta, así como la fábrica de tejidos de Andoain. Hay otra huella, no solo en Euskal Herria, también en el arte en general, ¿no? Del Estado español. Ahí está el cuadro de la mulata, la cena de Maús, y me parece interesante también como esta imagen de mujer que limpia, mujer mestiza que limpia, o mujer negra que limpia, todavía la tenemos en la cabeza. Recuerdo que yo he ido a presentar un evento y me han dicho, date prisa que te están esperando. No, mentira, me han dicho, date prisa que esto tiene que quedar limpio, que ya está llegando la gente, ¿no? Cómo todavía hay una herencia, incluso en nuestras cabezas, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, de para qué servimos ciertas personas. En el documental Grumbet, aparte se habla del protoflamenco, que es el producto de la mezcla de personas negras, árabes, damasí, gitanas y blancas pobres que estaban en la margen pobre también del Guadalquivir. O bueno, como esto un poco, sé que estamos hablando de Euskadi, pero bueno, por hablar de hasta qué punto fue una cosa grande, y hay una huella que todavía se mantiene y de la cual tampoco se está hablando, porque a la hora de hablar de esclavitud para mí es fundamental no solo centrarnos en lo malo, lo feo, que también, que por supuesto, y hablar de reparación, sino también de esa huella cultural y humana que pervive. El 20% de la población de Cádiz fue negra, las 3 ciudades con más personas negras de Europa durante la Edad Moderna eran Lisboa, Cádiz y Sevilla, ¿no? Una de las hermandades religiosas más antiguas de Europa está en Sevilla y se llama de los Negritos, y no es porque sí. Y cómo, por ejemplo, también se fueron produciendo cruces poblacionales entre gitanos y negros, dando lugar a los gitanegros, que eran, y que al final está hablando de quienes estaban más abajito en la sociedad y que precisamente por eso se mezclaban. Y ella es un ejemplo, ¿no? Dolores González, descendiente de esclavos, les llaman los negros de Gibraleón, que es un pueblo de Huelva. La esclavitud, por supuesto, no termina por una cuestión de filantropía, a pesar de que, en efecto, siempre hubo personas a las que esto les parecía una barbaridad. Cambia en términos generales porque hay un cambio también de modelo económico. Se sustituye el modelo de plantación, que requería personas que trabajaran de manera gratuita y que trabajaran en el campo, y además a las que se aducía, como digo, una fortaleza tremenda, por el modelo de industrialización, que además hay que sufraga la esclavitud, la industrialización, como ha dicho mi compañera, y aquí ya no hace falta personas esclavizadas, sino proletarias. Es fundamental también reflexionar acerca de qué sostuvo algo tan terrible, ¿no? Tremenda iniquidad. Pues al principio la religión, es verdad, me corrigieron el otro día, es que claro, en esa época todo era religión, entonces es normal que lo sostuviera la religión, y es cierto. También es cierto que hubo bulas papales que fueron las que facilitaron el hecho, o sea, facilitaron tanto la conquista de América como que se pudiera esclavizar a personas negras, una práctica que se daba, o sea, que los portugueses llevaban haciendo bastante tiempo, y a raíz de que se dan cuenta que están tratando muy mal a pobladores originarios, y se celebra la Junta de Valladolid para reflexionar sobre ese trato y también sobre cómo se estaban muriendo y se estaban quedando sin manos para trabajar. Aprovechan que los portugueses ya llevaban una temporada navegando por las costas africanas para traer a las personas a las que ya esclavizaban. El caso es que al principio tiene peso la religión, era una sociedad tremendamente teocrática, pero ahí genera una división, había seres con alma y otros que no. Entonces, si no tenías alma, no podías ser un ser humano y por tanto se te podía esclavizar. A medida que pasa el tiempo ya llegamos al racismo científico y a la ilustración, por tanto, ¿no? Ya no valía eso del alma, empiezan creo que se llamaba frenopatía, ¿no? Frenología, creo que se llamaba, medición de cráneos, de genitalidades, para poder arguir, para poder esgrimir unas diferencias entre seres que eran humanos y otros no tanto. Bueno, yo creo que esta imagen de la izquierda lo ilustra súper bien. Sí, vale, seres humanos, pero en el centro, pues los blancos, ¿no? Y no solo los blancos, sino como diría Darwin, a quien todo el mundo conoce, ¿no? A la hora de hablar de la evolución de las especies, realmente a quienes situaba arriba del todo no eran los seres humanos como un global, ¿no? Sino a las personas anglosajonas. En 500 años
la raza anglosajona se habrá extendido y exterminado naciones enteras y en consecuencia la raza humana vista como una unidad habrá subido de rango. El caso es que detrás de todo esto, ya lo ha comentado Óscar, lo que hay es dinerito. El azúcar daba muchísimo dinero, lo llamaban el oro blanco. Supuso, como digo, el inicio de una protoindustrialización que alimentó pues, a muchísimas familias y que todavía hoy sus herederos son herederos no solo de sus riquezas, sino también de su posición social y de lo que les ha lo que les ha servido también, ¿no? Toda esa riqueza. Estoy pensando, por ejemplo, en Cumberbatch, creo que se llama el actor que hacía hablando de reparaciones, que hacía de Sherlock Holmes, no sé si le recordáis, en la serie más reciente, la de BBC, Barbados, pues se dirigió a Cumberbatch para decirle, oye, tu familia tuvo aquí plantaciones, queremos lo nuestro, ¿no? Que además me parece interesante cómo se hablan de los de país, de inversiones en el Cumberbatch. No solo es actor, es que su familia tiene astronautas, tiene gente que ha sido científicos y demás, y esto es producto también del enriquecimiento y de cómo esa herencia económica también permea en términos de posición social, contactos y demás. Bien, hay una herencia de toda esta construcción de las personas negras, como hablaba Óscar, que tiene que ver con esa segunda parte, esa ilustración en la que esa división ya no está sostenida en el alma, en cuestiones teocráticas religiosas, sino más bien en cuestiones pseudocientíficas. Hay una raza que es la de la creación, ¿no? El pensamiento, la delicadeza en el caso de las mujeres, y otra que es la de los instintos irrefrenables, las bajas pasiones, ¿no? Ahí la dicotomía, si queréis, o la diferencia es músculo versus cerebro. Y entonces, precisamente por esos instintos irrefrenables, está también la creación de los seres hipersexuales que atañen tanto a hombres como a mujeres negras. Lo que pasa es que en el caso de los hombres tiene unas consecuencias diferentes. Se les ha leído como violadores, a nosotras como pues suelta, ¿no? El hecho de que nos pregunten a tantas mujeres negras cuánto cobramos cuando estamos esperando a alguien no es porque sí, ¿no? Está vinculada con esta deshumanización. Y por eso hay que hablar de esclavitud, porque todavía colea sus flecos, porque permea la construcción que se hizo, aunque lógicamente en 2025 se presente de otra forma. En esa herencia, nada, pongo algunos ejemplos. Bueno, siempre tendemos a hablar de Estados Unidos, no sé si habéis visto el documental When They See Us, está muy guay, así nos ven, que cuenta la historia de una acusación falsa a 5 chavales negros que estaban de violación, acusación de violación en Central Park, y cómo pasaron el tiempo en la cárcel de forma injusta. También el asesinato de Emmett Till, no sé si recordáis esta historia, pero es un niño de 12 años que vivía en Chicago, fue a ver a su familia en el sur de Estados Unidos, chistó o silbó o miró a una mujer, y eso supuso que le pegaron una paliza, le destrozaron la cara, le lincharon, y su madre, para evidenciar los horrores que se estaban dando en el sur de Estados Unidos, decidió dejar abierto en su funeral multitudinario el ataúd para que se viera lo que provocaba el racismo. Lo que pasa es que, como siempre, es muy cómodo hablar de Estados Unidos y Europa, ¿no? Se conforma como ese territorio inocente, pues también me parece fundamental incluir estas imágenes de la Europa de entreguerras, en donde, bueno, pues como Francia es muy colono y ha utilizado a buena parte de sus colonizados como escudo humano durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después había personas negras, hombres negros y árabes que se quedaron allí. Y fijaos en estas imágenes que se crean de nuevo de hombre negro peligroso y estas imágenes que crearon los alemanes representando a los soldados franceses, ¿no? Creo que es bastante evidente. A día de hoy, pues ahora tu cola puede ser más grande, todavía queda esta idea de hombre negro hipersexual, y en el caso de las mujeres también interesante. Cuando hablamos de diosas de ébano no solo estamos hablando de piones o reinas de ébano, sino que la expresión ébano aludía a las personas negras en el contexto de la esclavitud. Les llamaban piezas de ébano, otra forma de deshumanización. Y aquí, pues más reciente, ¿no? Hablaban de Julio Iglesias y ponen Julio Iglesias, mulatas por muletas. Y el propio Julio, agarré 2 mulatas, como dice la prensa, y me fui a bañar ese día. Bueno, no un poco para hablar de esa deshumanización, pero vamos de Julio Iglesias a la colonización, porque esto continuó, porque para que llegue a día de hoy toda esta deshumanización, lógicamente,
se tiene que haber sostenido, ¿no? Tiene que haber tenido ahí sus puntales fuertes para mantenerlo. ¿Cómo se llama esto? La conferencia de Berlín y la división del continente africano, como si estuvieran jugando al RISC, el hecho de que haya países que tienen forma como la propia Guinea Ecuatorial, que es un rectángulo, que no respetan ni a los pueblos que vivían allí previamente, que los ha separado, los ha fragmentado, pero que tampoco ha respetado los accidentes geográficos, que son una manera de frontera natural. Bueno, pues en esa división el Estado español se quedó con una parte pequeñita y que se llama Guinea Ecuatorial, también tenía Sáhara, también tenía INI y algunas zonas en el norte de Marruecos. Efectivamente yo hablo de lo que conozco más, que es Guinea Ecuatorial, y ahí tenéis el Colacao con su tremenda canción. No creo que cantaran mucho los negritos del África tropical, que era África Ecuatorial, cuando trabajaban, porque el trabajo era durísimo. Y a la derecha pues dejo el Gorriaga, porque es un patio cacautero. Los patios cacauteros eran prácticamente ciudades, no era el sitio solo donde se trabajaba, sino que estaban las casas de los colonos, estaban los secaderos y demás, eran auténticas microciudades que se daban muy parecidas tanto en Sao Tomé y Príncipe como en la isla de Bioko. Ahí veis a la gente cantando también la canción del Gorriaga, y es interesante porque la campana del Gorriaga se piensa, o por lo menos esto me decían en Guinea, no puedo asegurarlo, que es el símbolo Bubi, que es el pueblo de la isla de Bioko donde se cultivaba ese cacao. A día de hoy esta finca, que yo la he visto, está llena de lianas, ¿no? Y ese estar lleno de lianas y ese estar abandonada, a mi modo de ver, también habla del olvido acerca de Guinea, de la relación con Guinea, de la explotación también de Guinea. Y hablando de explotación, me gustaría, partiendo del análisis de Alicia Campos, hablar de las relaciones laborales. Voy a leer un poquito. Incapaz de obligarse por sí solo, el negro tampoco podía ser parte libre de un contrato laboral. La minoridad del africano, esto que hablaba de inferirles, una minoría de edad eterna, pondría las bases para la creación de un mercado de trabajo cautivo y dependiente de las necesidades productivas de los europeos. El nativo, como veremos en el próximo punto, era ligado a la tierra como campesino, imposibilitado para ser gran propietario o comerciante, pero además de campesino también era concebido como bracero o peón en las explotaciones agrícolas coloniales de infraestructuras, y es que el control de trabajo de los colonizados constituía uno de los objetivos centrales del sistema colonial. Más, eran sobre todo las explotaciones cacauteras de la isla las que requerían un número elevado de braceros y las que provocaban uno de los problemas más recurrentes de la colonia. Los productores europeos se resistían a la contratación de trabajadores blancos, por lo que ellos ponían de ruptura de las relaciones de jerarquía racial. Esto supuso que en Guinea Ecuatorial trajeran a gente de Sierra Leona, de Nigeria y de Liberia. De Sierra Leona y de Liberia, sobre todo en calidad de capataces. Digamos que fue la primera burguesía negra. Pero de Nigeria les traían en calidad de braceros y estaban muy abajito en la escala social, ¿no? Y es tremendo como no querían que un blanco trabajara en el mismo sitio, ¿no? que una persona negra, salvo en calidad de jefe. Y por último, esto es interesantísimo y además me da pie para una entrevistita corta que le he hecho a mi padre, y es el tema de las prestaciones. Además de este régimen de contratación pseudo-compulsiva, existía la figura de la prestación personal, por la cual los africanos se veían forzados a trabajar determinados días al año en obras públicas del Estado o en labores agrícolas en las haciendas privadas. Decidme si esto no es esclavitud, porque lo hacían de manera gratuita. Que es interesante, también antes hablaba con Óscar, cómo muchas veces le ponemos nombres diferentes a las cosas para que no parezcan, ¿no? Como en América se habló primero de esclavitud y después de las encomiendas, que era lo mismo con otro nombre, pues esto igual. Y este es mi padre tiene demencia, entonces habla un poquito despacito y bajito, pero le pillé un día bastante bien el año pasado, que estaba mejor que este, y aproveché para entrevistarle. Creo que tenéis ahí el link, si lo podéis poner para que se oiga mejor, por favor, sí. Que os he mandado un link de YouTube. Lo ponemos, Lucía. Sí, por favor. Espera, igual si te silencias se escucha mejor. Lo hago ahora mismo. A ver... ¿Cómo era la relación con los colonos mientras tú viviste en Guinea? Pero se lee bien, se lee bien. No, porque fue un mayor.
Sí, la estoy dejando. Está todo traducido, ¿no?
Lucía, ya he terminado el vídeo, por si te quieres poner el audio. Vale, ya estoy. Bueno, ¿por qué entrevisto a mi padre? Porque lamentablemente es muy difícil encontrar según qué historias en... Uy, está sonando otra vez el vídeo, ¿no? Sí, ha empezado otra vez. Vale, esto, que yo entrevisto a mi padre porque siento que si no contamos esta historia ya se están muriendo las últimas personas que podían contarla, ¿no? Porque si no es muy difícil encontrarla en cualquier otro sitio y porque no hay un reconocimiento. Es más, no hay un reconocimiento, sino que empieza a haber hasta una distorsión con esta idea cada vez que hablamos de colonización. No, porque Guinea fue provincia. Ya bueno, fue provincia desde el 59, desde 1959 y territorio español desde 1778 nada menos. Y se cometieron un montón de troquerías. Cuando mi padre habla de los jefes, se refiere a los jefes de tribu, como en cada una de las tribus, de cada uno de los pueblos, tenía que haber una persona encargada de designar a ciertos elementos para que fueran a trabajar de manera gratuita para la colonia y para pues, personas ¿no? que tenían ahí sus negocios. También me parece interesante que justo en el pueblo de mi padre había un artiñano, que eran unos marqueses, pero que eran vascos aunque vivieran en Madrid. Y me pareció una coincidencia interesante para este evento, por eso edité el vídeo. Y luego también la relación rara, ¿no? Con los colonos. A veces como mi padre dice, bueno, me impusieron el nombre, a mí me querían, ¿no? Y también como de nuevo había esa parte que incluso que dividía a los propios africanos, por los cuales si tenías formación o pertenecías a determinadas familias podías librarte de según qué cosas. Hay más elementos que se repiten también en la colonización exactamente igual que durante la esclavitud, y es el racismo científico, la capacidad mental del negro, ¿no? Básicamente lo que explican es que los africanos, los guineanos, nacen listos, pero luego la mosca tsetse, el paludismo, etcétera, etcétera, pues acaba provocando que su intelecto sea cada vez más chiquito. Y de nuevo esto es otra manera de infantilizar y justificar la colonización como una forma de tutela necesaria para esos pueblos que si no, ¿qué sería de ellos? Entre tanto se construye la imagen del caníbal, que no es solo una construcción que hace el Estado español, los vascos y demás, ¿no? O sea, es algo que hace Occidente, de nuevo como forma de justificar la colonización y pues salvaguardar a esos salvajes de sí mismos. Esto que voy a contar es importante porque, o que acabo de contar es importante porque en el caso del pueblo Fang se decía también que es el mío, que éramos caníbales, ¿no? Y se decía porque se encontraban huesos, osamentas de los seres queridos enterrados cerca de las viviendas. Entonces lo que arguían muchas veces los colonos cuando perdían, porque el pueblo Fang era guerrero, en contiendas con un pueblo mucho peor armado que ellos, es que son unos caníbales, ¿no? Y todavía, pues hemos visto recientemente, no sé si os acordáis del anuncio de Navidul, pero pues sacaba personas negras como caníbales, es un anuncio de 2009. Bueno, también había otras formas de salvajismo, que era poner a las personas negras en ferias, en zoos, etcétera, etcétera. Esta es de las últimas, 1942, una feria que hubo en Valencia, ¿no? Y ahí pues les veis posando pues como cualquier otra figurita. Me ha llegado un mensajito, voy a ver, que no sé si es que me vais a decir, vale, que para que haya tiempo, 3 minutos. Bueno, pues os voy a poner un poquito del proyecto Afromayores, que es un proyecto que estoy haciendo entrevistas a personas negras de más de 65 años, esto está subtitulado, así que lo puedo poner desde aquí. Había una diferencia social bastante importante. Cuanto que los guineanos pues, no tenían muchos derechos, apenas, no tenían derecho a comprar productos como el alcohol, o tener permiso de caza, poder viajar al extranjero, no tener ese derecho. En las cafeterías el menor negro no podía entrar. Había una diferencia social bastante importante. En cuanto que los guineanos pues, no tenían muchos derechos, apenas no tenían derecho a comprar productos como el alcohol, o tenían conocimiento de esos derechos. Había una clase intermedia que llamaban los emancipados, que tenían algo de poder adquisitivo, o tenían conocimiento de que habían estudiado algo, eso sí que tenían esos derechos como los españoles. En la libreta de mi padre ponía emancipados, pero había cierta familia que al no tener esta tarjeta no podía recibir esas comidas, esos alimentos. Ser emancipado te permitía acceder a ciertos productos, pero también a ciertos lugares. Sí,
porque él tenía acceso a ir a sitios que los otros tampoco podían. Mi padre podría viajar, aunque él nunca lo hizo, podría venir en España tranquilamente, no necesitaba mucho papeleo. Éramos por colonia española, entonces se dividía esto como en 3 grupos. Había rateros, había jefes, porque mi padre era como un jefe personal, por rangos horas que tenían acceso a eso. Los que ya eran a nivel de rateros o peones, que ya eran los que trabajaban la finca, no tenían acceso. Los libros de texto, obviamente, eran los libros de texto españoles. Aprendían los ríos, la geografía, la historia, la lengua castellana, pero, sin embargo, no se hablaba absolutamente nada de los temas de idioma. En el pueblo, por ejemplo, estaba prohibido a los niños hablar del fútbol. Nos ponían un collar de caracoles cuando te pillaban hablando del fútbol, hasta que tú encontraras a alguien que te pillabas también hablando del fútbol, entonces lo tenías que poner a él en el fútbol. Yo creo que es un error que una persona aprenda a hablar tantos idiomas y luego su propio idioma no lo sepa hablar. Bueno, supongo que esto se hará, ¿no? Ya iba a hablar de cómo venía la gente, ¿no? Que también ha habido no solo un borrado de lo que sucedió, sino también de la presencia negra aquí de siempre y también en el siglo XX. Gente que vino a estudiar, gente, pues eso, ¿no? Tocando bandurrias. Este es un tipo, José Carlos Grimolay, que estuvo en un campo de concentración nazi por ser republicano y está en la Guerra Civil Española primero y después o sea, se enroló en la Resistencia Francesa. Estos eran algunos de los becarios que venían a estudiar. Muchos vinieron a los seminarios, otros tantos estuvieron en el ejército. El actual presidente de Guinea se formó en la Academia de Zaragoza, otros tantos vinieron de becarios. El caso es que desde hace mucho tiempo hay gente aquí, también en Bilbo, que conozco a unas cuantas personas, ¿no? Hasta que llega la independencia y Guinea se convierte en materia reservada. De repente deja de hablarse de Guinea, por muchas cuestiones, supongo. Guinea se independiza antes de que aquí acabe la dictadura. Y claro, un país africano no podía dar lecciones de democracia a un país europeo, esto por un lado, pero por otro lado es que, al igual que con la esclavitud, ahí pasan cosas chungas y nadie quiere que se sepa que tiene relación con Guinea, pero a nadie le importa tener relaciones con Guinea porque somos el tercer país productor de petróleo, entonces viene muy bien relacionarse en términos de multinacionales y también de políticos de diferentes signos. Bueno, al final lo que quería comentar es que hay muchas cosas que se mantienen todavía a día de hoy de esa esclavitud, de esa colonización y de la deshumanización y que se expresa también en la Huerta de Europa de infinidad de formas, donde está viviendo gente en condiciones infrahumanas a todas luces, mal pagados, maltratados. Cada día nos levantamos con una noticia peor. Ha habido gente a la que han dejado en un ambulatorio y han muerto a las puertas porque ni siquiera les han metido dentro por temor a que les denunciaran por tener a gente en situación irregularizada trabajando. Ha habido hace poco un empresario del plástico que decidió atropellar a 3 chicos que querían denunciarle por el trato, por no haberles pagado después de varias jornadas de trabajo. Hace poco, en estos días, se están juzgando o por lo menos han detenido a un empresario jienense por la desaparición de un chico africano que trabajaba para él y justo precisamente por esa detención se ha sabido que ya había desaparecido otro. O sea, de alguna manera la esclavitud se mantiene y es que esto está muy vinculado también al capitalismo y a la deshumanización de la esclavitud. Y está bien que no lo olvidemos y que sigamos denunciándolo. Que en el futuro no digamos, vaya, qué barbaridades hicimos. Ojalá hubiéramos hecho las cosas de otro modo. Ya está. No, que digo que tenía 1000 millones de vídeos, pero es que soy muy brasa, así me gusta contar las cosas con imágenes porque trabajo en la... Tranquila, que yo creo que aquí nos podríamos quedar escuchándote y escuchando a las dos ponentes que también están en la mesa y a seguir debatiendo y conversando sobre este tema tan importante. Definitivamente hablar del sistema colonial y de las lógicas racistas, como bien lo han mencionado las participantes de esta mesa, no solo es hacer referencia al pasado. La colonialidad es un continuo
al día de hoy, y la desmemoria también es un privilegio, ¿no? que hay que reflexionar sobre ello. Creo que la mesa de hoy nos da la oportunidad y nos invita a ir desmontando precisamente esos mitos, hacernos responsables e incluir dentro de la reflexión de la memoria histórica, de la memoria democrática que tanto se debate el día de hoy, incluir la memoria colonial, ¿no? Cómo esta memoria colonial sigue perjudicándonos el día de hoy, sobre todo a una gran parte de la población que no ha sido racializada como blanca. Y un claro ejemplo es la ley de extranjería altamente racista y que nos afecta a los cuerpos migrados y racializados. Se nos ha ido un poco el tiempo, sin embargo creo que podemos tener espacio para 2, 3 preguntas o comentarios del público, así que bienvenidas. Si alguien se anima a hacer preguntas, es el momento. ¿Nadie tiene? ¿Comentario? Sí, uno. Sí. Creo que se escucha, he sido. No tiene. Ah, pensé que iba a preguntar. A ver, yo tengo una duda. No he podido venir antes, la verdad. Hay un taller de bicis que en Guecho, en la zona de Algorta, que uno de los nombres que tiene es Brox. Es como el nombre, la foto del primer barco de esclavos que sale por ahí. Entonces, ese es el nombre del taller de bicicletas que data de 1830. Entonces, no sé nada más en relación a eso y no sé si guarda relación, pero vamos, me imagino que... Brock, ¿no? B-R-O-O-K-S, ¿no? Yo lo relacioné con el barco que sale donde iban colocando todos los esclavos y demás. Entonces, me gustaría saber un poco más acerca de esa relación, sobre todo con la zona de Algorta, Guecho y así, que no sé si habéis comentado ya o estáis hablando. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Si vamos sumando o...? Bueno, yo quería comentar que, bueno, pues, yo de toda la vida, aquí en Euskal Herria, ¿no? Pues he hablado de las casas de los indianos y nuestros palacetes que tenemos por todas las esquinas y siempre se ha como romantizado mucho, ¿no? Es como, no, esta gente que fue a hacer las Américas y vino aquí, ¿no? Y ofreció todo esto al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como anécdota que siempre está, ¿no? Como muy romantizado, o a mí, vamos, yo por lo menos lo he percibido siempre así de manera romántica. Y nunca se ha hablado de la esclavitud que conllevaba de él. Yo quisiera saber si han investigado o se han topado con alguna información de la religión y la esclavitud, porque bueno, los jesuitas en América y eso, bueno, como bueno. ¿Quién quiera? Tomar el micro. Lucía, ¿has escuchado bien las preguntas? La última no. Espera, la última no. ¿Podrías repetir la última pregunta? Sí, si saben algo sobre el vínculo de la religión con la esclavitud, porque en cuestión de América, por ejemplo, hay muchísimo jesuita que en principio fue a evangelizar, pero ya sabemos que depende del nombre, pues eso. Pero no sé si ya has escuchado, pero la revelación de la Iglesia Católica sería, ¿no? Sí, vale. sí, con la esclavitud. Sí, soy muy inferior. A ver, el tema de lo de los indianos. Mira, en Cataluña comenzaron hace como unos 20 años, sobre todo pueblos del Maresme, zonas de
donde había muchos indianos, a hacer las ferias de indianos, ¿no? Y ahí ha tenido una polémica bastante interesante, porque claro, han descubierto que muchos de estos indianos, a ver, no todos, pero muchos, estaban vinculados con el tema del tráfico esclavista, pues han tenido que hacer una redefinición, porque en unas ferias las cuales hacían, cantaban habaneras, ese tipo de cosas, y que era todo muy bonito y todo muy light, hasta que se han dado cuenta de lo que había, ¿no? Y hay unos colegas que están trabajando con el tema. Así que... ¿no? Aquí todavía hemos llegado a hacer ¿cómo se dice? Esas ferias, pero digamos que es una cosa que, ¿no? La religión es esclavitud. Es que lo que tiene la religión es que se puede justificar una cosa y la contraria. Entonces, conocemos desde casos de religiosos que, dentro de los que están en América, que más protestan contra la esclavitud, he comentado jesuitas, hay pues totalistas que dicen claramente que es contrario a todo tipo de ética y todo tipo de religión. Pero amigos, sí, pero bueno, cuidado con las casas, porque las casas es el que dice que no hay que hacer lo que con los indígenas, que no se les puede esclavizar y que para eso hay que traer negros, cuidado. Es que... Sí. No, a ver, curiosamente, hay una cosa, y es una cosa que un poco debato con Cía. Nadie negaba que tenían armas porque los esclavos, para ser esclavo hay que hacer una condición, hay que ser persona. Cuidado. Son personas, pero evidentemente propiedad. Es decir, un animal no es un esclavo porque tiene alma racional. La otra cuestión es, efectivamente, si esa alma, como se ha dicho, es infantilizada, se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? A ver, con el tema de religión, al mismo tiempo que había religiosos en América que te decían, tratados diciendo que la esclavitud era horrible, los mayores propietarios de esclavos eran órdenes religiosas, ¿no? Digo un poco, con la Biblia puedes justificar estar en contra de la esclavitud o justificar el apartheid. A ver, no es broma, quiere decir, la Iglesia Reformada de Sudáfrica decía que el apartheid era legítimo y estaba en la Biblia porque decía Dios que tengo, como decía, en el cielo tengo sitio para todos vosotros en mi casa. Y dicen, claro, que hay habitaciones para negros y habitaciones para blancos. Quiere decir, la justificación la puedes pillar, pero sí que hay de todo. Quiere decir, hay gente que se aprovecha y gente que tira. No hay una visión única, por decirlo así, ¿no? Bueno, pero yo lo decía en relación con Euskal Herria, ¿no? Porque, según entiendo, Euskal Herria es como la cuna de los jesuitas, ¿no? Entonces, ahí hay una relación directa, ¿no? Bueno, el fundador es vasco, pero de los 10 fundadores solamente, bueno, unos de Guipúzcoa, otro de Navarra y el resto de es decir, que el hecho de que tenga, mira, más vasco eran, por ejemplo, los franciscanos. Y los franciscanos son los que a la vez están protegiendo a los indígenas en América y, sin embargo, por una de las mayores haciendas en México con esclavos pertenecen a los franciscanos. Quiero decir que la cosa es muy... A ver, el tema con las religiones es que te puedes encontrar una cosa y lo contrario. Por ejemplo, una cosa que una colega mía ha estudiado es que cosas como, por ejemplo, reconocer a las personas esclavizadas el derecho a casarse y a no ser separado de su esposo es una cosa que, por ejemplo, peleaban, había religiosos, ¿no? Pero no porque les importara la esclavitud, sino porque era lo que les tocaba a ellos. Como era un fundamento, había que protegerlo. Quiere decir que entonces, tenía un efecto que parecía bueno, pero como he dicho, a la vez, cuando se dice, pues se dice, Aristóteles decía que había los naturales servus, los siervos pensados por naturaleza, y como la Iglesia Católica desde la Edad Media, con San Tomás de Aquino, acoge toda la filosofía de Aristóteles, pues si nos creemos, por ejemplo, a ver, esto no es una broma, es decir, durante Aristóteles dice que las mujeres tienen menos dientes que los hombres. Menos dientes. A ver, eso lo dice en el siglo III a.C. A ver, cualquiera que nos cuente, yo tengo menos porque me han aquí unos cuantos, porque tengo mala pega, pero cualquier persona en esos 2000 y pico años podía decir, a ver, vamos a contar cuántos hay, ¿no? Pero como dice Aristóteles, hasta el siglo XIX no es lo que dice, oiga, es que he contado y tienen los mismos. Quiere decir, muchas de esas cuestiones que se dan como boca de fe, pues entonces, en el caso de la esclavitud sí que es cierto que la adopción de esa filosofía de Aristóteles pues es la base de, pues en este caso, del machismo, en el sentido de decir que la mujer es inferior porque tiene menos dientes,
Y en el caso del racismo a la esclavitud, decir, bueno, es que realmente la esclavitud es algo que viene por naturaleza. Es decir, hay gente que lamentablemente son inferiores y su estado natural es no sé si os acuerdan los que son mayores, una teleserie que hubo norteamericana bastante buena, no se podría hacer, se llamaba Raíces. Sí. Bueno, están en YouTube algunas imágenes. Hay una muy buena que es cuando el capitán este, que es bueno, Hugh Grant, el famoso actor este, que le llevan a hacer el barco, y es el segundo a bordo que tiene experiencia como en barcos esclavistas, quien explica. Y entonces le pregunta, ¿y cómo son los negros? Y entonces le da toda una serie de explicaciones religioso-filosóficas, naturales, para explicar por qué los negros están mejor siendo esclavos. Son por naturaleza. Ah, por cierto, Lucía, también dice, es que son como era, caníbales, también lo dice. Es decir, toda esa serie de conceptos que están ahí tan indicados y que nadie los pone en duda. Y luego, claro, llegamos al siglo XIX, cuando están los... Una cosa si pueden ver, si ponen en YouTube, en Wikipedia, vean la biografía de un tal Samuel Cartwright. Es iba a decir un médico norteamericano, él se define como veterinario norteamericano, está especializado en las enfermedades de los negros. Él se ha contratado sobre las enfermedades de los negros y descubre dos enfermedades que son terroríficas que tienen la población negra. Una es la drapetomanía, que es la manía que tienen los negros de querer ser libres. De querer ser libres. Además dice que, sí, libres, que tienen que ser libres. Eso es una enfermedad que se cura además, por cierto, dice que con unas relaciones de latigazos. Y no es normal, lo explico, ¿no? Y luego hay otra enfermedad que la voy a leer porque la pone en latín, que es muy divertida, no es divertida. Te interrumpo un momento, sí. Lucía, cuando quieras intervenir también eres bienvenida. Sí, sí. Uno que llama la de diasestesia etiópica, que viene a significar algo así como que es la falta de ética del trabajo de los negros. Son magos. Y o se les pega, por cierto, te sonará, Lucía, porque mucho de lo que has comentado en tu presentación es lo mismo. Y estamos hablando de Aristóteles del siglo III de Cristo, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino del siglo XII, hablamos de Carver del siglo XIX y hablamos de estos españoles en el siglo XX. Es decir, que es que no aprendemos. Lucía. No, bueno, yo o sea, no añadiría nada más vinculado a la religión católica. Sí que me parece interesante porque muchas veces pensamos que el colonialismo, que está más cercano del tiempo, era más una cuestión de gente conservadora, etcétera, etcétera, y me parece fundamental pues reconocer que no. O sea, por ejemplo, hay frases, ¿no?, que la colonia se había convertido en una gigantesca fábrica en la que la población nativa trabajaba de 12 a 14 horas al día en las enormes plantaciones de cacao o en las serrerías. Y esto durante el periodo republicano, por ejemplo. O como durante la guerra civil, que también se libró en Guinea, aunque tuviera menos bajas, lógicamente, solo se tiró una bomba. Pero voy a compartir una cosa rápida porque me parece interesante que veáis las imágenes de cómo luchaban las personas de Guinea Ecuatorial y cómo lo hacían, no sé si se va a ver, para que veáis cómo iban, ¿lo veis? Iban descalzos. Así está la guardia, ¿no?, luchando durante la guerra civil española. Y luego también cómo los colonos decían, os voy a poner también una familia tipo, colona, los colonos decían, aquí no somos ni republicanos ni nacionales, aquí somos colonos. Como pusieron siempre por delante, pues lo que he dicho antes, ¿no?, el dinerito. Esto, primero se era colona, luego se tenía ideología, si es que se tenía, decía Tagore Sánchez, ¿no? Y bueno, no sé, me parece que estas imágenes, recordemos que son ya del siglo XX, con gente mal dotada en términos de calzado, y cómo también tuvo consecuencias en la explotación máxima la guerra civil española, porque como aquí los campos se dejaron yermos, no se cultivaron durante la guerra, no había pan, que el pan ha sido siempre un llenaestómagos. Entonces lo que se hizo fue exigir a los nativos que cultivaran y recolectaran mucha más yuca, y durante los años 30, a pesar de que ahora nos parezca una cosa como súper exótica, aquí la realidad es que el pan durante los años 30 se hacía con harina de yuca, por lo menos en algunas partes del estado.
Pues yo creo que damos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias a Lucía, a Óscar, a Gracia, a ustedes por estar aquí. La invitación sigue en pie a que sigamos reflexionando y hagamos de esto un ejercicio y una práctica cotidiana. Y recordarles que el día de mañana tenemos una manifestación y el día sábado tenemos un recorrido histórico por las calles de Bilbao, precisamente para seguir pensando sobre esta huella esclavista. Gracias. La mani es a las 6 y empieza el Sagrado Corazón. Eso mismo. Y otra cosa, van a haber dátiles y agua para las personas que estén haciendo Ramadán, por si conocéis a alguien que quiera venir o lo podéis difundir, sería estupendo. Vale, y una cosa, bueno, la visita guiada no sé si se ha dicho que empieza en Zabalburu a las 11 de la mañana el sábado, no lo sé. Yo nada, simplemente para cerrar que llevamos un trabajo en equipo, bueno, en grupos, tanto la red de mujeres migradas y racializadas como Son Racismo, como Onguieto de Refusiatuak. Óscar ha estado también ahí en el tema de, pues bueno, no estaba organizando la UPV, pero ha estado ahí. Y a mí me parecería una pena dejar este trabajo aquí y sí que aprovecho pues para lanzar el guante de que tanto en el Museo Vasco, que no sé si es de Diputación o de quién depende, nos tendríamos que enterar, y también el Ayuntamiento, que hagan algún estudio de qué calles hay que renombrarlas o hay que cambiar, o una propuesta de esa. Tratar de hacer algún trabajo para que esto no quede aquí, ¿no? ¿Qué tal? Hay un grupo de Instagram de... Sí, el trabajo de Gurero, ya, eso, está ahí el trabajo ese. Ahí está igual recogido, no lo de las calles. Vale, y se... Bueno, pues eso, gracias.